En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son los quistes a nivel de la región del aparato estomatognático. Observemos, en este caso, una de las radiografías, observamos una área radiográficamente lúcida que va a ser circunscrita, que esta área radiolúcida va a tener una forma ovoidal, una forma circular, entonces va a contener también su contenido y encontramos en las estructuras óseas dentro de las características. Entonces, ¿cuál sería una definición de quiste? Es una cavidad anormal revestida de epitelio que contiene material líquido o semisólido. Bien, entonces todas estas cavidades. La característica también que estas cavidades son asintomáticas, no presentan un tipo de sensibilidad. Un quiste estará formado por tres estructuras, por una pared fibroconectiva, que la encontramos alrededor, formando en este caso el proceso de tejido esponjoso. Vamos a encontrar un epitelio de revestimiento a ese nivel y lo más importante, vamos a encontrar una cavidad. Entonces, los quistes están formados por pared fibroconectiva, por epitelio y el revestimiento y por la cavidad central. Esto en una imagen radiográfica. Veamos entonces lo mismo en el acto quirúrgico. Podemos encontrar nuestra pared fibroconectiva que estaba formada por las estructuras óseas, en este caso. Vamos a encontrar por un epitelio de revestimiento que va a ser nuestra membrana quística o epitelio quístico. Y si se elimina este epitelio, sí o sí nos encontramos con una cavidad, ¿no? Ya lo tenemos. Ahora bien, tenemos que hablar a su vez la clasificación de los quistes, específicamente orales. Existen varias literaturas, varias clasificaciones, desde Schaffer, lo último que se maneja, la clasificación de Philip Schaff, en este caso, el doctor Nelson Lobos también corrobora con sus aportes dentro de las clasificaciones. Veamos entonces, según Philip Schaff, los quistes los vamos a clasificar en odontogénicos. Estos a su vez son derivados de los restos de Malassez, ¿no? Estos quistes de los derivados de los Malassez pueden ser los quistes periapicales. Los quistes derivados del epitelio reducido del esmalte se van a subclasificar a su vez en quiste dentígero, quiste de erupción. Y los quistes derivados de la lámina dental o restos de cerres. Estos serán quiste odontogénico, quiste periodontal lateral, quiste gingival del adulto, quiste de la lámina dental del recién nacido y quiste odontógeno glandular. Entonces ya tenemos parte de la clasificación. Si observamos en el estadio de formación embriológica, los podemos también clasificar a los famosos quistes embrionarios. Estos, a su vez, van a subclasificarse en los quistes de conductos vestigiales. Dentro de estos conductos vestigiales podemos mencionar al quiste del conducto nasopalatino, al quiste nasolabial. A su vez, pueden estar formados también por los quistes por fusión o de los procesos óseos, que nos darán al quiste glóbulo maxilar, al quiste palatino medio, al quiste mandibular medio. Los quistes linfoepiteliales, que serán un quiste linfoepitelial oral, un quiste linfoepitelial cervical. Ahora bien, los quistes de los trayectos vestigiales, uno de los más conocidos, el quiste del conducto tirogloso. Los quistes embrionarios de origen cutáneo. Estos a su vez van a formarse el quiste dermoide, el quiste epidermoide. Los quistes del epitelio mucoso, en este caso, ¿no? Dentro de estos son células germinativas ectópicas, entonces dicen quiste gastrointestinal heterotópico. Ahora bien, ¿qué más tenemos? En esta imagen de Philip Schaff podemos sintetizar los quistes que vamos a mencionar.
¿Qué era un quiste? Era una área radiográficamente lúcida, de forma ovoidal o circular, que puede tener su evolución intraósea o puede tener su evolución extraósea. Dentro de esta evolución extraósea, mencionemos al quiste gingival del adulto, al quiste, en este caso gingival del adulto, como su nombre menciona, va a estar en relación a la encía y a nivel de la cara vestibular de las arcadas superiores o inferiores. Al quiste dentro del proceso eruptivo, quiste de erupción, o también denominado como hematoma de erupción. Por la masticación empieza a haber un sangrado dentro del contenido, entonces ese es su nombre. Observemos las piezas de bicuspídicas inferiores, encontramos a nivel de la cresta un quiste lateral. Existe la exfoliación de la pieza dental, en este caso ausencia, y encontramos un aumento de volumen a nivel apical, entonces se denomina como quiste residual, que ha quedado como un residuo a nivel de las estructuras óseas. En los procesos patológicos de complejo pulpo dentinario, el proceso infeccioso va a determinar el origen de un granuloma. El siguiente paso será la formación de un quiste. Si está a nivel del ápice, que será el quiste periapical. En las piezas que lastimosamente no podrían erupcionar, en las piezas supernumerarias, en este caso, algunas piezas ectópicas de evolución intraósea, encontramos su alteración. Toda pieza retenida va a formar un alto grado del quiste dentígero o folicular. Si nos damos cuenta hasta ese nivel, vamos a encontrar que cada quiste solamente presenta una forma circular. También se denomina como lóculos. Entonces presenta una forma ovoidal denominados lóculos. Unilocular, 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 unilocular. En este caso, por presentar las dos raíces, puede estar las dos infectadas, puede formar otro lóculo. A ese nivel se le llama bilocular. Pero a nivel del ángulo de la mandíbula, parte del cuerpo mandibular y la rama, vamos a encontrar múltiples lóculos, lóculos. Entonces se lo denomina multilocular. Es el famoso queratoquiste. Actualmente ya se le considera como tumor queratoquístico por su comportamiento neoplásico benigno y a un paso de ser también maligno. Entonces, el queratoquiste. Hablemos entonces dentro del plan de tratamiento de todos esos quistes mencionados. Uno de los tratamientos que vamos a realizar son las famosas quistectomías radicales, en la eliminación del proceso quístico entre la lámina específicamente o la membrana quística y se perfora su contenido. Otro tipo de tratamiento son los conservadores. Entonces usamos la quistotomía, escuchen bien, quistotomía o descompresión. ¿Para cuál? Se usa en este caso en los quistes de mayor aumento, de mayor tamaño, en este caso. El material básico y elemental para realizar cualquiera de los dos métodos se usa una caja básica de cirugía bucal. Esta caja se estará compuesta por un kit de exploración, un mango de bisturí, una hoja de bisturí número 15 o número 11, separadores, peristótomos, cucharillas, legrados, botadores rectos, curvos, Winter, portagujas Mayo, estará por una curva mosquito, tijeras, pinzas Hudson, hilo de seda y de hilos de propileno. Entonces, también denominados como hilos nylon. Esos son los elementos que se utilizan directamente. Para su vez, se utilizará una pieza de mano con fresas de donda número 8, una turbina con fresa de Lieberman y un botecito, en este caso con formol al 10% para las biopsias. Mencionemos un caso clínico.
Entonces, niño de 13 años, sin antecedentes médicos de visión general, erupción del diente 1-3, no erupcionado de la pieza 2-3. Entonces ya tenemos la caracterización. Dentro observamos piezas temporales persistentes a nivel de la región. En una ortopantomografía observamos una área radiolúcida amplia que produce desplazamiento de las piezas dentales. Es otra de las características. Los quistes van desplazando, son asintomáticos, van aumentando de volumen y tamaño de acuerdo a la región que vamos a encontrar. Entonces encontramos a la pieza, un desplazamiento total. Entonces, dentro de las radiografías periapicales, podemos observar áreas radiolúcidas, circunscritas, vean el compromiso de las piezas adyacentes, desplazamiento de dichas piezas. Podemos encontrar la corticalización, en este caso, de su lámina quística en la región. Entonces se observa en este caso el compromiso de los reparos anatómicos y de las piezas adyacentes que podríamos encontrar. Ahora bien, en una tomografía computarizada, en un plano horizontal de la arcada superior, se nota prácticamente la forma que presentan nuestros quistes de forma circular o ovoidal. Está también próximo a piso de fosa nasal. Observamos en un corte sagital, en este caso su corticalización vestibular muy delgada, tal tipo papiráceo, la corticalización palatina, idéntica el compromiso y de acuerdo a nuestro diagnóstico imagenológico realizamos el plan de tratamiento que va a ser la quistectomía. Ahora bien, ¿qué era la quistectomía? Era prácticamente la eliminación de la membrana quística, el origen y la causante, ¿no? Ahora bien, veamos una extirpación o quistectomía radical, una parte del tratamiento para todos los quistes dentro de su clasificación que hemos mencionado. Entonces realiza una incisión a nivel del borde gingival de las piezas dentales, también denominado surcal, o como estamos contorneando una y otra, también recibe el nombre de incisión festoneada. Los realizaremos desde premolar hasta incisivo central, de lateral hacia medial. Una hoja de bisturí número 15 de Bar Parker número 3, el mango. Se está usando en este caso unas curetas periodontales para separar los dos anillos, el anillo de Collinger y el anillo de Bach, dentro del proceso de inserción a nivel del ligamento periodontal. Se va a realizar, en este caso, la separación del colgajo mucoperióstico y utilizamos nuestro periostótomo, o también denominado legra de Fred, que va a ser bipolar, con una característica de los polos activos que serán convexos, con terminación roma, y el otro polo activo que va a ser convexo y con la terminación, en este caso, afilada. Un hemosuctor a ese nivel, un separador lateral. Se hace con mucho cuidado, entonces este colgajo, como su nombre dice, mucoperióstico, se, se enfatiza más a nivel de este sector, a nivel de la fosita incisiva, fosita metiforme, porque en su extremidad inferior también tenemos que desgastar, en este caso, al músculo depresor del tabique nasal, y a ese nivel el colgajo ya será muco perióstico muscular, ¿no? Ya encontramos el colgajo levemente con mucha suavidad, conservando y que tengan no desgazos y que sea perceptible a la vascularización. Una vez realizado, nos encontramos con la pared vestibular y podemos encontrar levemente, como se ha visto en las tomografías, en las imágenes, en este caso, una, una pequeña lámina ósea de tipo papirácea, con una cureta de alveolo, una cuchareta ósea, se va a llegar a eliminarla, ¿no? Y levemente la separación de la membrana quística que encontramos a ese nivel. Ya lo observamos, se penetra, entonces se va eliminando. Ya no utilizamos fresas de rotación, en este caso, con un suctor, la lámina levemente vestibular, en este caso, de tipo papiráceo. Y evidenciamos a mi membrana quística.
Si se observa de una coloración blanquecina, con una pinza Adson se le va eliminando. Otra de las características que esta membrana quística vamos a encontrar su adherencia a las estructuras óseas. Sabemos que a ese nivel, aparte de la parte vestibular y palatina, presenta tejido compacto, pero entre ambas va a existir el tejido trabecular alveolar esponjoso. A ese nivel se va a infiltrar su inserción, por eso es un poco más complicado. Lastimosamente, este quiste ha tenido, en este caso, trabeculados internos. Aparentaba ser un multilocular. Entonces se observa la cara vestibular de la pieza, en este caso del canino, se sujeta la membrana, observen bien. Esa sería la membrana quística. Entonces, se la trabaja la cara y se va eliminando. Lastimosamente se ha eliminado su contenido, que era un contenido líquido, en este caso que lo vamos a observar. Con la cuchareta, en este caso de hueso, se va a tratar también de divulsionar, descomprimir. Al hacer ese tipo de palpación, decimos que todos los quistes son fluctuantes, que dentro de eso vamos a encontrar un líquido, podemos encontrar líquido o semilíquido, ¿no? Como se había mencionado en la parte general. Entonces se trata de llegar hacia el piso. Observen el contenido. El contenido más o menos líquido, de leve coloración amarillenta, ya podemos decir por algunas células necrosadas a ese nivel de tipo proteináceo, ¿no? Nivel. Estos quistes son de larga data, son crónicos, o sea, han pasado mucho tiempo para que tengan este tipo y grado de evolución. Entonces se está haciendo nuevamente, vean, entonces tenían septus internamente, ahí encontramos su contenido del líquido, ¿no? No es suero fisiológico, no es nada, entonces ya lo tenemos el desprendimiento. Con un separador, en este caso de Minnesota, que se está elevando en Minnesota, y un separador de Farabeus para directamente reclinar los labios, ¿no? Entonces se va a utilizar dentro de la sujeción de la membrana quística una pinza Adson. Se recomienda en este caso que sean con dientes de ratón para su mayor prehensión hacia la membrana. Entonces a la sujeta se le lleva una leve tensión en este caso para ese desprendimiento mencionado. Entonces ya lo tenemos, se sigue cureteando, vean el lecho quirúrgico que ha ocasionado el proceso quístico de las absorciones óseas, una gran cavidad se está observando a ese nivel. Se realiza la succión, en este caso, ya lo tenemos, ¿no? Perfecto. Entonces se va a ir desprendiendo, ¿no?, con mucha suavidad, siempre teniendo en cuenta los separos, con mucho cuidado se está realizando. ¿El por qué? El proceso radicular de la pieza, en este caso, puede estar con su paquete vasculonervioso en relación y hay que tener esos cuidados, ¿no? De todas las estructuras anatómicas adyacentes, vasculares, nerviosas de la región. Nuevamente levemente se está desprendiendo suave a ese nivel y vamos a ver la eliminación de la membrana quística. Se encontró también procesos levemente granulomatosos a nivel de la región adheridos a la membrana quística. Vean esa fibra, lastimosamente era una fibra nerviosa, ¿no? Era. Entonces suele pasar porque la adherencia en este caso tanto de las estructuras óseas, las fibras vasculares a nivel del epitelio están, ¿no? Y ahí la encontramos a mi membrana quística y con su proceso, observen, con su proceso de granulomatoso regional inflamatorio, ¿no? No es común encontrar eso, pero se ha observado. Entonces ya tenemos a nuestra membrana quística. Entonces esta técnica es la quistectomía. Como su nombre dice, cuando son quistes que se pueden abordar de acuerdo a nuestras técnicas quirúrgicas, se van eliminando toda la membrana quística y el proceso. O se observa también, en este caso a nivel apical, no tenemos que dejar ningún residuo de esta membrana o tejido de la cápsula quística. ¿El por qué? Estas células son altamente recidivantes, entonces puede dar origen a otro tipo de quistes o recidivas en este caso. El separador de Farabeus en este caso nos da un reflejo de espejo en la región, ¿no? Ahí encontramos a nuestra
corona de la pieza impactada, retenida, que sería el canino, a nivel de su cara vestibular, el ápice, su cara palatina, el cuello. Entonces, los quistes tienen esa tendencia de un quiste dentígero, en este caso su diagnóstico es un quiste dentígero, de tener esa adherencia a nivel del cuello clínico, del cuello anatómico de la pieza, ¿no? Algunos residuos inferiores por los procesos granulomatosos que se habían encontrado. Entonces, cuando estas cavidades son amplias, ya no se utilizan las cucharetas óseas, se cambia de cuchareta. Podemos utilizar las cucharetas de Borgmann, en este caso el número 0, número 1, número 2, de acuerdo al tamaño de la alteración. Estas cucharetas de Borgmann son de uso específicamente en las osteomilitis, entonces se la puede emplear también, ¿no? Siempre cuidando los reparos anatómicos de la región. Ahora bien, ya lo tenemos, se ha eliminado prácticamente el hecho quirúrgico. Vean la gran cavidad que ha producido nuestro proceso quístico dentígero. Entonces, amplio, muy amplio, y toda esta estructura ya se denomina una fenestración vestibular, incisivo central, incisivo lateral y canino, ¿no? Se procede a la a la síntesis de colgajo adherido a colgajo libre con hilo nylon 5 ceros, de preferencia en este caso de mesial hacia distal. Se sujeta en este caso el colgajo libre a nivel próximo de la papila gingival con una pinza Adson en dientes de ratón, o directamente, para no producir ningún tipo de lesión o desgazos de nuestro colgajo, con una pinza Adson sin dientes de ratón, ¿no? Entonces procede. Dentro del acto quirúrgico, vean, ha habido un desgazamiento de nuestro colgajo por la misma extensión que se ha producido, ¿no? Ahora bien, ya lo tenemos, observamos ahí, no hay sangrados, una gran cavidad que vamos a encontrar a ese nivel. Entonces, procedemos a a los quistes. Ahora, veamos otro mecanismo que hemos denominado la famosa descompresión. Observen esa vascularización a nivel de la cara, la mucosa del labio superior, ricamente vascular. Aparte de realizar las técnicas tronculares, dentario anterior mediante el infraorbitario y el dentario posterior mediante la técnica retrotuberositaria, se realiza la técnica de refuerzo infiltrativa, por esa gran vascularización que va a tener. El cierre de circuito mediante el nervio palatino anterior, palatino descendente o palatino mayor. El cierre de circuito mediante el nervio nasopalatino o de escarpa. Entonces ya tenemos una área isquémica. Y bien se realiza la incisión, nos encontramos con una gran cavidad. Técnica se evidencia una fenestración de nuestra tabla vestibular que tenemos que encontrar por palatino dentro de nuestro plan de tratamiento que estaba programado, ¿no? Pero ya, se realiza con la cureta, levemente se elimina parte, escúchenme bien, no se elimina todo, se elimina parte de la membrana quística. Entonces, lo que se está realizando para llegar hacia palatino. A nivel de la cresta ósea alveolar, vamos a encontrar nosotros se va a dirigir hacia palatino para introducir un elemento que nos va a permitir parte del plan de tratamiento, ¿no? Ya lo encontramos, la fenestración. ¿Qué es lo que se va a realizar? Con los tubos de las cánulas de las venusclisis, se utiliza una parte o un segmento de esos, se realiza varias perforaciones, observen, varias perforaciones, se mide la longitud, se introduce en este caso por una ventana palatina que se ha realizado, y encontramos que esta cánula nos va a servir para la descompresión y tiene que ser fijada. Se va a fijar con una banda, en este caso, una bandita. A su vez, su extremo inferior del tubo, de la cánula, ha sido modificada en forma zómica para que exista un taponamiento. Se les realiza con los mismos tapones de la cánula o se pueden fabricar con siliconas o acrílicos, ¿no?
se está realizando el cementado, en este caso de la banda, que nos va a permitir la fijación de la cánula. Normalmente nosotros solíamos manejar directamente a el extremo inferior, fijarlo a la pieza dental o al proceso gingival. Pero lastimosamente viene a ver la tendencia de volver a realizar esa técnica cada que el paciente presenta algún tipo de movilidad. Entonces realiza el cementado y la adaptación de nuestra banda. Ya lo tenemos ya adaptada y se va a proceder inmediatamente a la prueba. Entonces se hace un lavado directamente por nuestro dren, nuestra canulita, para ver si funciona. Queremos que todo eso tengamos un lavado a nivel de la cavidad quística en ese nivel. Y sí, correctamente, con un suctor de saliva se lo puede observar que sí, funciona tanto de los orificios las cribas que se ha realizado lateralmente y encontramos. Y dentro de este lavado no tenemos que hacer las lesiones estructurales de la región de la cavidad y se puede llegar a compartir. Perfecto. Entonces, una vez realizado esta prueba de lavado, su lavado postquirúrgico va a ser, en este caso, diariamente, ¿no? Bien los realiza el paciente o los realiza el cirujano, ¿no? Con un control. ¿Qué es lo que se quiere realizar? Mediante esta técnica se quiere dar la nueva formación de las estructuras óseas, que el hueso empiece a adquirir su forma natural. Para ello va a transcurrir entre 2, 4 o 6 meses aproximadamente. Entonces, la conducta del paciente con una farmacoterapia avanzada. La síntesis se va a realizar en este caso de colgajo libre a colgajo adherido. Preferentemente en este caso se está utilizando hilo nylon 5 ceros, ¿no? Delgadito. Ahora bien, la separación con nuestra cánula. Ya lo tenemos. Una vez que ya tengamos la separación ósea, vamos a hacer el segundo tiempo quirúrgico. ¿En qué consiste? Uno, se va a eliminar nuestra cánula, se la va a eliminar. Y dos, el residuo corto también va formándose, en este caso va disminuyendo de tamaño la membrana quística y ahí es el siguiente paso que es la quistectomía. Pero esta técnica es la descompresión de los quistes. Puede ser a nivel del maxilar superior o puede ser a nivel del maxilar inferior. Entonces es una de las técnicas que se va realizando, ¿no? El punto, en este caso colchonero vertical, netamente para elevación de las papilas gingivales, entonces se va realizando punto de aproximación, sujeción y entonces este es el siguiente método. Se hace la prueba correctamente, está funcionando, entonces se va eliminando. Entonces, dentro de los líquidos para lavado, se usa suero fisiológico con una combinación de DG6 y peróxido de hidrógeno. Otros pueden directamente manejar lo que son la clorhexidina y de procesos desinfecciosos. Pero siempre nosotros en el hospital específicamente se ha manejado lo que es suero DG6 con peróxido de hidrógeno. Todo este borde, romo, se va a ser sellado en este caso por la ingesta de los alimentos del paciente con un tapón, como les dije, formado por acrílicos, siliconas y demás, ¿no? Ya lo tenemos. Por suerte es arcada superior. Ahora, los quistes dentígenos en los niños dentro de la infancia es muy raro. Se cree que ha sido una conducta dentro del plan restaurativo que presentaba sus piezas temporales. Se observa un aumento de volumen, en este caso de los maxilares a nivel del lado izquierdo. Ahora, en la parte media central observamos una área radiolúcida, observen bien, una pieza detenida, otra pieza detenida, dos detenciones a ese nivel. Se utilizan las imágenes de la tomografía axial, cortes sagitales, para ver su compromiso con las estructuras dentales, para ver su compromiso a nivel de las fosas nasales y los reparos anatómicos adyacentes. Dentro de su manejo quirúrgico, se realiza
una anestesia para la vasoconstricción específicamente regional, la misma incisión, festón, 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 que recibía la técnica de Newman, en este caso dentro de la incisión, se realizan los colgajos y encontramos la lámina vestibular, en este caso lámina de tipo papirácea, se realiza la abulsión, en este caso, de toda esa pared o poca pared vestibular que podemos evidenciar con la misma portagujas Mayo, se va yendo separando la adherencia del epitelio quístico a nivel de todo lo que son las cavidades. Entonces ya lo tenemos y vean la eliminación. Prácticamente con una pinza mosquito se observa el tamaño. El causante también está adherido, está muy adherido, que va a ser una pieza retenida. En este caso es su incisivo central y se decide eliminarlo por su formación radicular apical, que presenta una microsdicia. Vean todo el lecho y va a conservar, se conserva a la pieza del incisivo lateral. Por una odontotracción se va a poder llegar, en este caso, a poner en su posición el incisivo central. Se usan muchas medicaciones en este caso y esto es una impregnación que podemos mencionar de vaselina y yodoformo en una gasa. En esta técnica, normalmente se va a ver la cicatrización por segunda intención. No se sutura, no se ha suturado. Entonces hay el cambio en este caso de las gasas, porque se puede realizar cada 2 a 3 días, en este caso el control y su reparación por segunda intención. Encontramos la membrana, nuestro formol al 10%, y el histopatólogo determinará, en este caso mediante el examen de laboratorio, el diagnóstico definitivo. Es una técnica. Cuando no se elimina la membrana quística, esta membrana quística se hace un festón dentro de toda la cavidad y se sutura con la encía, se sutura con la encía. A eso se le ha considerado como la técnica de Parch. En este caso, esa técnica es la famosa marsupialización, pero como es niño, no se recomienda y se espera la formación de las estructuras óseas y la membrana quística, mediante una metaplasia de formación de los tejidos gingivales, adquiere esa forma, ¿no? Entonces va formándose. Entonces tenemos hasta el momento 3 técnicas que podríamos mencionar: la quistectomía, la quistotomía, también denominada la descompresión, y lo que es la famosa técnica Parch de la marsupialización. Para todos los quistes, habidos y no habidos, solamente existen esas 3 técnicas quirúrgicas del tratamiento. Observemos lo siguiente: quistes derivados del epitelio reducido del esmalte. Estos son conocidos como los famosos quistes dentígeros. Siempre son de evolución intraósea, ¿no? Quistes que rodean, dentro de sus características, quistes que van a rodear un tejido, un diente impactado, una pieza retenida, como quieran ustedes. Se debe a la acumulación de líquido. ¿Por dónde se va a acumular? Entre el epitelio reducido del esmalte, y el esmalte. A ese nivel ya la formación de líquidos. Sus sinónimos: podemos denominarlo quiste dentígeno o también como quiste folicular, ¿no? Entonces había esa combinación dentro de las literaturas. Entonces encontramos en las imágenes radiográficas una área radiolúcida, circunscrita, de forma circular o levemente ovoidal a nivel del cuello de la pieza dental y su caracterización de cada uno de ellos, ¿no? Entonces siempre son circunscritas, corticalizadas en este caso, delimitadas podríamos mencionar. Nuevamente encontramos una pieza retenida, en este caso intraósea, una área radiolúcida, circunscrita, en este caso. Parece que esta pieza retenida fuese parte de la ausencia de erupción de las otras piezas, un tratamiento endodóntico, una mesioanguloversión de la siguiente pieza y el reborde óseo alveolar. Entonces se realiza la incisión. Aquí hay una variante de la incisión. Observen, de acuerdo a la ausencia, en este caso, festoneo,
En este caso, a nivel de la cresta gingival, en este caso, hay una recta y se produce una descarga. Entonces, la incisión ha sido en bayoneta. Entonces, ya hay mucha diferenciación. Entonces, una incisión en bayoneta, se procede a realizar el colgajo mucoperióstico, en este caso, levemente las inserciones del músculo, escúchenme bien, del músculo elevador del labio superior o canino, la separación de, en este caso, del labio juntamente con el colgajo, con Minnesota y el separador de Farabeus. Y ahí se fenestra prácticamente a la pared papirácea vestibular que existía a nivel del maxilar y encontramos nuestra lámina quística, nuestro epitelio quístico en este caso, ¿no? Entonces se realiza, ya una vez observado, encontramos, se elimina el epitelio quístico y quedaba como siguiente paso la cavidad y la cavidad quística. Su contenido, como ya hemos mencionado, puede ser líquido o semilíquido, ¿no? Entonces ya encontramos la pieza, se elimina toda la cavidad quística, la podemos observar, muy amplia en este caso, amplia, y el causante, ¿no? Piezas detenidas, heteromórfica, debería ser una pieza canina, o algún tipo de alteración de tipo hipercementosis a nivel del ápice. Observen su inserción de la membrana del epitelio quístico o membrana quística y posterior a ello se tiene que eliminar dicha membrana. Se hace, como se observa, una adherencia. Por estas fenestraciones del acto quirúrgico se recomienda siempre pinzas muy delgadas, las pinzas mosquitos, rectas, las pinzas mosquitos, curvas, las pinzas Adson con o sin dientes de ratón, ¿no? Entonces son de mayor preferencia para realizar un mejor trabajo y evitar algún tipo de lesiones de los separos anatómicos adyacentes. Ya tenemos nuestra membrana quística y la eliminación, siempre con el cuidado de no quedar algún residuo de esta membrana. ¿Cuál será su histopatología de este epitelio quístico o membrana quística? Será plano poliestratificado. Encontraremos 2 a 10 células de espesor. Puede haber células de Rustón. Puede existir metaplasias, o sea, formación de células maduras, prácticamente glandulares o mucosa. Pueden mostrar los cambios levemente a malignos. Entonces ya es, aparte de tener una metaplasia, puede haber una neoplasia. La pared de tejido conjuntivo puede agregarse los componentes inflamatorios, ¿no? La cavidad de líquido seroso, mucoso y células muertas las vamos a encontrar, ¿no? Células degenerativas. Gracias a nuestro profesor Johnny Neme, quien realiza el acto quirúrgico, vamos a encontrar los puntos, en este caso discontinuos con hilo seda, color negro, pero la variante a nivel de este sector edéntulo, un colchonero horizontal. Podemos también encontrar en la arcada inferior, dijimos, el quiste folicular o quiste dentígero. Se trata de todas las piezas, en este caso detenidas, de una posición anormal dentro de las causas, una pieza temporal persistente, la área radiolúcida, con un aumento de volumen y abombamiento de la tabla vestibular y levemente la tabla palatina, ¿no? Una oclusal inferior. Entonces, veamos lo siguiente. En superior, también los podemos encontrar áreas radiolúcidas, observen, áreas radiolúcidas con compromiso de las piezas retenidas. Ahora, encontramos esta área radiolúcida, pero son superiores, ¿no? Entonces el acto quirúrgico ya nos va a denotar algún tipo de variantes. Estas piezas retenidas no solamente pueden ser normales, pueden ser supernumerarias. Aquí encontramos a un supernumerario, un famoso mesiodens, en este caso invertido, la porción radicular, la porción coronal, y encontramos una amplia cavidad a ese nivel. No conforme con eso, que en esta magnitud está en relaciones y desplazando, observen bien, están desplazando prácticamente a los incisivos.
Una de las características que tiene todos los quistes es el desplazamiento. Por decir criollamente, van empujando, van desplazando a las piezas adyacentes, a las estructuras óseas adyacentes. Entonces, ya lo tenemos. En inferiores, todas piezas detenidas que dijimos van a formar unos quistes. Un aumento de tamaño, canino, canino. Central, lateral, premolar, central, lateral, premolar. Entonces, lastimosamente, ni con la odontotracción o la ortodoncia se procede a la desensibilización de la región mediante la técnica mentoniana, pero se realiza una técnica de refuerzo a la infiltrativa por la vascularización. La incisión va a ser trapezoidal. ¿Qué significa eso? Festón, 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 y descarga. Y ahí primero empieza con la descarga, ¿no? Y va a ir terminando con la otra descarga. Pero quiero que se fijen cómo va cambiando de posición el mango de bisturí en relación a la hoja. Entonces, estas ya son técnicas conservadoras de las papilas gingivales. Entonces, se llega directamente hacia el triángulo y estaba cambiando. Observen bien. Entonces, su técnica es conservar el mayor grado de tejido de la papila gingival y evita la dehiscencia en este caso o el desplazamiento cervical de la mucosa gingival. Entonces, los realiza cuidadosamente de acuerdo a la técnica. Se está separando, en este caso, dos tipos de separadores. Lateralmente un separador labial de Martin Simplex y encontramos un separador, en este caso Minnesota, para abulsionar o abatir el labio. Y vamos a nivel de los incisivos centrales, del borde alveolar y de los incisivos laterales, alguna vez parte del canino, vamos a desinsertar a un músculo que será el músculo borla del mentón o músculo elevador de la región del labio inferior. Entonces, por eso un poco se tardaría dentro del tiempo quirúrgico, ¿no? Entonces, se está realizando el desprendimiento. Dentro de las descargas de esta incisión tenemos que tener siempre, tiene que ser anterior hacia los premolares. ¿El por qué? A nivel de los dos premolares vamos a encontrar un separo anatómico que va a ser el nervio mentoniano, a 1,5 cm aproximadamente desde el borde alveolar. Entonces, por eso sus descargas es a nivel de la papila gingival, jamás a nivel del fondo de surco de la pieza adyacente, sino a nivel de la papila. Y entonces los separos son muy importantes dentro de los actos quirúrgicos que se tienen que realizar. Este tipo de cánula del hemosuctor muy adecuado me permite introducirme a nivel del fondo. Vean esto. Este es el músculo. Esas son las estructuras musculares. El músculo borla de la barba ha sido, en este caso, desinsertado dentro de su inserción fija u ósea. Entonces, con la alegra sigue trabajando el colgajo amplio mucoperióstico, ¿no? Se va ampliando porque tenemos que encontrarnos con nuestros dos piezas, que eran nuestros caninos detenidos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Pero vemos que el canino izquierdo ha llegado ya a fenestrar, en este caso, a la tabla vestibular del cuerpo mandibular. Entonces observamos su cara vestibular a ese nivel, levemente su ápice. Entonces no se puede llevar, está todavía en evolución intraósea, el siguiente, un lavado riguroso con suero fisiológico a nivel tipo chozo. Entonces se va a utilizar en la osteotomía. ¿Qué es la osteotomía? Es el corte del hueso. Se utiliza una pieza de baja velocidad con un micromotor y la recta. Entonces encontramos una fresa larga, número 7, número 8 en este caso, redonda, y donde se puede llegar a realizar la fenestración de la tabla. Y encontramos a la siguiente pieza. Si es que se observa la pieza, en este caso con un ángulo versión próximo a la otra, ya la encontramos, y la membrana quística, observe la ver. A su vez se va a realizar una odontosección. Se le cambia con otra fresa, una fresa fisura larga, también fresa larga. La irrigación, si se observa para ambos, es una irrigación a chorro, en este caso para evitar la fricción y el calentamiento de las estructuras, en este caso tanto óseas como dentales, ¿no? Ya es una odontosección, en este caso lineal. Entonces, profundamente
se realiza, ¿no? Entonces, la irrigación a chorro, ya la tenemos, ya estamos fenestrado, con un elevador botador de caña pequeña o hoja pequeña, como ustedes quieran, se llega a fracturar y a abulsionar al fragmento. Encontramos ya parte de la corona y todo eso. Se va a proceder en este caso con una maniobra, las elevaciones, la luxación. Entonces, con una palanca de primer género, se llega a abulsionar en este caso. Y con esto se evita algún tipo de lesiones de las piezas adyacentes. Ese es el objetivo de nuestra odontosección. Se observa el residuo de la membrana quística con una pinza mosquito angulada, se le va a eliminar con el mismo periostótomo en este caso, o la cureta se puede utilizar para la eliminación de los residuos de la membrana quística o epitelio quístico. Entonces, esta cánula me permite profundizar hacia la cavidad, en este caso, de quirúrgica que se encuentra. La adherencia, vean, sumamente adherida, entonces se va eliminando, se queda algo de residuos y se va a tomar. Es otra de las características de los quistes, ¿no? La adherencia a nivel de las corticales, la adherencia a nivel de las estructuras en este caso. Con un sindesmótomo, entonces ya lo encontramos en la región. El lavado con suero fisiológico y se maneja, ¿no? La cuchareta ósea o curetas de hueso, ¿no? Otros están utilizando mucho lo que es las curetas óseas, en este caso, los separadores o periostótomos de Moltz como cucharetas de hueso. Vamos a ver después la diferenciación de cada una de ellas, las pinzas, y encontramos, ¿no? Con mucho cuidado se usa un sindesmótomo nomás ya, a ese nivel por la gran cavidad me permite todavía la luxación y los movimientos. Se ha realizado palanca de primer género a nivel del eje de la pieza y lateralmente por distal ya tenemos la emulsión. Siempre cuidando, observen bien, siempre cuidando en estas palancas. Esta es una palanca de primer género, ¿no? Donde el apoyo va a ser la cresta ósea o la estructura ósea, la resistencia va a ser nuestra pieza detenida y nuestra palanca es nuestra propia fuerza. Un lavado riguroso y vean toda la cavidad del lecho quirúrgico. Y como decimos, todo quiste produce desplazamiento. Vean el desplazamiento de la raíz del incisivo lateral. Se procede a la síntesis. Vean, aquí una variante de colgajo adherido a colgajo libre, ¿no? Entonces se va realizando tratando de conservar las papilas gingivales en este caso. El primer nudo, aproximación, el siguiente nudo, sujeción, el tercer nudo, fijación. Normalmente utilizamos tres, pero algunos médicos y enfermeras solamente usan dos nudos, ¿no? Doble y simple y con eso lo terminan, ¿no? Nosotros un poquito más conservadores, ¿no? Por suerte se está utilizando un hilo seda, en este caso número 3 ceros de color negro, y ya lo encontramos. Y un colchonero horizontal. De acuerdo a esto, ¿qué es lo que se quiere hacer? Conservar a las papilas gingivales por una compresión, en este caso lo vamos a llevar en su reposición postquirúrgico, ¿no? Ahí tenemos las descargas también sintetizadas, una descarga y otra descarga. Se lo mantiene ahí, ¿no? Mucho va a depender de la edad del paciente. Hay otros a nivel de la etapa de la erupción, entonces que lo vamos a llamar los famosos quistes de erupción. Entonces, ¿qué va a ser un quiste de erupción? Este quiste es semejante al quiste dentígero, o sea, a nivel de estructural, a nivel de sus tejidos e histológicamente. Rodea las coronas de un diente que ha hecho erupción, o sea, ya tenemos erupcionado y está rodeando, ¿no? A través de las estructuras óseas, ¿no? Pero no del tejido blando. Y se presenta como una masa blanda fluctuante sobre la cresta alveolar. ¿Qué más? Sus sinónimos. Es una hematoma de erupción. ¿Por qué? Porque durante la masticación esta llega a lesionarse y va a formar una extravasación sanguínea que le va a dar una coloración rojiza, rojo vinoso prácticamente, y por eso se considera los quistes de erupción como también como hematomas de erupción. Ahora bien, paciente lo encontramos, entonces presenta directamente todas las piezas permanentes de acuerdo a su edad. Encontramos un aumento de volumen a nivel de la región inferior, entonces se diagnostica como etapa de erupción.
Dentro de las estadísticas, se dice que es un 30% a nivel de los caninos molares en etapas de erupción. La masticación va a producir una hemorragia, dando el término de hematoma de erupción. La histología es idéntica, como habíamos mencionado, a un quiste dentígero o quiste folicular. Lo encontramos nuevamente el aumento de volumen, en este caso de tipo fluctuante, que está por encima de las crestas óseas y dentro de las imágenes radiográficas no son perceptibles, y esto podemos encontrar más hacia lingual. Ahora bien, ahí tenemos la imagen, entonces una pieza en etapa de querer erupcionar. Como se dice, a nivel de las crestas alveolares levemente los podemos encontrar en las piezas ya casi erupcionadas, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos en esta imagen por una lesión del tratamiento ortodóntico de acuerdo a las cargas y las fuerzas de los alambres que se pueden llegar a utilizar, se puede llegar a lesionar nuestro domo apical sin procesos cariogénicos o lesivos de las piezas dentales. Entonces se forma una respuesta del organismo de tipo inflamatorio, en una respuesta inflamatoria que va a haber la proliferación de nuestros fibroblastos, vamos a encontrar algunas células de defensa, en este caso son los linfocitos, los macrófagos, ya los encontramos, y como el organismo quiere defender, hay una neovascularización, una nueva vascularización que se origina. Imagenológicamente observa una área radiolúcida, pero con un trabeculado. A eso todo lo mencionado se refiere a un famoso granuloma, como está a nivel del ápice, que sea un granuloma periapical. Para tal motivo tiene que haber que se llama proceso infeccioso. Morir se vuelven biocitos, ¿no? Entonces, dentro de las características que podemos encontrar. Ahí encontramos nuevamente los brackets, la posición de los brackets, en este caso, y encontramos un proceso granulomatoso. Tratamiento farmacológico, y lastimosamente como ya encontramos una degeneración de pulpar, entonces el tratamiento será endodóntico, donde aquí se ha realizado por la longitud que se observa una famosa apicectomía. Entonces ya tenemos la formación de estructura ósea y se continúa con su tratamiento ortodóntico. Wow, excelente la cara oclusal con una obturación temporal a ese nivel, ¿no? Ahora sí, eso es un granuloma. Entonces ya tenemos el concepto básico y encontramos un cesto radicular. En mis tiempos se denominaba los famosos zaigones, pero su diagnóstico es una enfermedad periodontal crónica destructiva por la ausencia de su corona. Ese es su diagnóstico, ¿no? Enfermedad periodontal crónica destructiva. Lastimosamente, cuando son subgingivales, entonces su pronóstico es desfavorable. Entonces vamos a tener que hacer en el plan de tratamiento una exodoncia. Entonces, dentro de la exodoncia podemos evidenciar la adherencia, en este caso, de un tejido fluctuante con abundante tejido fibroblástico, sangrante por la neovascularización que existe a ese nivel, con las células de defensa, en este caso, tratando de defender que procesos infecciosos de los microorganismos que van a llegar a nivel del ápice. Esa es la intención. Por eso, como una respuesta de defensa del organismo, se forman los granulomas periapicales. Y aquí vamos a encontrar procesos inflamatorios, ¿no? Vamos a encontrar a nivel de la estructura ósea levemente una osteitis inflamatoria a ese nivel, ¿no? Entonces, ese es nuestro granuloma. Por eso, cuando ya encontramos piezas, en este caso de la enfermedad periodontal crónica destructiva, se recomienda, en este caso, realizar el curetaje. Si nos realizamos curetaje, este granuloma se queda dentro del lecho quirúrgico y a la pos es el inicio y es el origen de los famosos quistes periapicales, ¿no? Entonces, toda la sustancia degenerativa, necrótica y todo eso, el organismo lo encapsula y a partir de eso se va a formar su contenido líquido, ¿no? Entonces, una de las causas. Entonces, para ello, hablemos de los quistes derivados de los restos de Malacés, también denominados los famosos quistes periapicales, ¿no? Como en la imagen se observa y dijimos,
que son prácticamente procesos infecciosos de acuerdo a la necrosis, en este caso, de nuestro complejo pulpo-dentinario, o también denominados necrobiosis, ¿no? Por procesos infecciosos que podemos encontrar, procesos cariogénicos, gran destrucción coronal y todo, y lo encontramos en el ápice. ¿Qué dice? Que es un quiste periapical. Entonces, el quiste de origen inflamatorio precedido por un granuloma periapical crónico y de estimulación de los restos epiteliales de Malassez. Puede ser lateral o ser llamado quiste de radicular lateral. Sus sinónimos: quiste radicular, quiste periodontal apical. Ahora bien, encontramos dentro de la pieza un tratamiento, en este caso, una área radiolúcida circunscrita a nivel del ápice. Existe una necrosis de coagulación en algunos casos, ¿no? O sea, necrosis sangrante, como forman las neovascularización, los granulomas, entonces por eso es de coagulación. Del centro quístico que produce un gradiente osmótico para la acumulación del líquido dentro de su cavidad. Entonces son tensos, ya no son fluctuantes, son fluctuantes. Generalmente, según Schaffer, medían 1 centímetro, eran igual a 1 centímetro, eran mayores a 1 centímetro. Según Schaffer decía, si son menores a 1 centímetro, no es quiste, tiene que ser mayor o igual a 1 centímetro. Pero Philip Schaff nos ha determinado que puede haber quistes pequeños, microquistes, a partir de los 3, 4 milímetros ya prácticamente, que pueden llegar a abundar. Entonces, solamente que dentro de su característica de estos quistes pequeños, que tiene que tener una cavidad, un epitelio y un estroma. Esa es su caracterización. Entonces, la histopatología de estos quistes periapicales, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El epitelio es plano estratificado, no queratinizado. Podemos encontrar en un 5 a un 10% van a presentar cuerpos hialínicos de Zustón. Si hay erosión a nivel del epitelio existente, vamos a encontrar tejido de granulación. Su pared, vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio mono o polonuclear, depósitos de colesterol, hemosiderina, rodeados por células gigantes del cuerpo extraño. Su cavidad, vamos a encontrar células necróticas o de líquido proteináceo. Ahora bien, encontramos tratamiento endodóntico, tratamiento endodóntico, tratamiento endodóntico. A una incisión, vean, una incisión, se está realizando una incisión lineal a ese nivel, ¿sí o no? Entonces, levemente, ya sabemos que tiene tratamiento endodóntico, tiene tratamiento endodóntico, tiene tratamiento endodóntico. Esta técnica se va a ir realizando de acuerdo a la caracterización, ¿no? Por eso es una incisión lineal, suave, lentamente, ¿no? Ahora ya lo encontramos y se va a hacer una separación del colgajo mucoperióstico, ¿no? Se está utilizando una alegra de Fred. Pero quiero que observen esto. Normalmente esta es una alegra de Molt y de cómo es el original. Esta de alegra de Molt se debe utilizar porque deberíamos utilizar para realizar este colgajo, pero lo estamos utilizando como un separador del colgajo, ¿no? Se realiza una incisión, vean, una incisión con el bisturí en este caso. ¿El por qué? Ahí encontramos la inserción inferior del músculo depresor del tabique o del septum nasal, ¿no? Pero con la alegra de Molt me hubiese facilitado mucho. Ese grado de flexibilidad que presenta la parte activa facilita. Entonces se hace un festoneado con fresa redonda, en este caso, ahí encontramos, y con la fresa fisura, observen, aproximadamente 3 a 4 milímetros, una apicectomía horizontal. Muy cruenta, yo lo hubiese hecho más superior, pero ya o no, al final no lo hubiese realizado porque ya tiene tratamiento odontónico. Entonces, este autor le encanta, ¿no? Todo esto el hecho ya se denomina una fenestración, pero quirúrgica. Con una cureta, en este caso, se llega al fragmento. Ya tenemos el ápice, estaba con una obturación mediante una apicectomía, donde encontramos el quiste periapical, pero se perfora la membrana quística, entonces nuestra apicectomía se profundiza hacia cavidad, ¿no? Una pequeña complicación que encontramos. Para ello, entonces, se aumenta en el diámetro de nuestra fenestración con fresa redonda, vean, se ha aumentado. Parte de la membrana quística se le va a observar porque se ha introducido,
se ha eliminado con las cucharetas óseas, cucharetas de hueso, pero en este caso la Allegra de Molt nos va a permitir para realizar su desinserción de la membrana quística, ¿no? Ya la encontramos. Se curetea con una cuchareta de hueso, angulada en este caso, porque hay rectas, esta es una angulada. Con la pinza Adson se sujeta prácticamente parte de la membrana quística. Hay una succión, una separación nuevamente con la Allegra en este caso. Parece un separador en este caso de Harman. Se utiliza un punto a nivel de la membrana, observen, un punto. A ese punto se le ha considerado como hilo Zienda. La caracterización de este punto es que voy a poderlo manejar a mi membrana quística, lo voy a poder manejar y desplazar de acuerdo a las necesidades. Incluso voy a poder traccionarla en este caso. Y lo encontramos. Una pinza Adson se realiza con dientes de ratón, la desinserción, en este caso, de la abulsión que se ha realizado a nivel de la membrana quística, ¿no? Sumamente adherida, se está en este caso haciendo un poco de tensión, encontramos un sangrado, en el tipo de sangrado en mapa, de tipo venoso y vascular arterial, entonces nuevamente la Adson por distal, en este caso por proximal y por distal, entonces se va levemente haciendo en este caso, desprendimiento de las adherencias estructurales óseas, ¿no? Ya lo encontramos con un suctor, nuevamente con una cureta, y vean esos pequeños filamentos nerviosos, por suerte ya tiene el tratamiento endodóntico y se hace la eliminación. La sorpresa que se ha encontrado en este caso, tejido de granulación adherido a la membrana. Con una cuchareta se trata de eliminar algún residuo, algún fragmento que haya quedado de la membrana y directamente a nivel de esa membrana se observa la eliminación de nuestro ápice, ¿no? Las famosas esponjas, las esponjas hemostáticas a ese nivel para que nos permitan un andamio de la estructural de la nueva neoformación ósea, ¿no? A su vez se le va a agregar a este nivel plasma, en este caso, y una membrana. Entonces, todo un acto quirúrgico. Al encontrar esa sustancia amarillenta que se observa, ya es el plasma, se le va a introducir una membrana, en este caso, para que no exista la infiltración de tipo granulomatosa desexpuesta, ¿no? Se procede a realizar la síntesis de la parte media. Ahora bien, quiste periodontal. Entonces observamos a nivel de una pieza en proceso de la etapa de erupción, pero lateralmente me llama la atención esta área, ¿no? Una área radiolúcida, levemente elipsoidal a ese nivel. Entonces, con la eliminación de la pieza, vamos a encontrar la adherencia de todo el epitelio quístico. Hablemos de los quistes periodontales laterales. La caracterización de estos quistes vamos a encontrarlos siempre a nivel de las crestas óseas, lejos de las superficies dentales. Quiste derivado de la lámina dental, de crecimiento lento, no expansivo. Su presencia es muy rara. Su característica es presenta una analogía clínica, morfológica, con el quiste gingival del adulto, por lo que se concluye que son manifestaciones intra o extraóseas de la misma lesión. Entonces encontramos una zona marcada y el famoso quiste, ¿no? Dentro de la radiología, un quiste periodontal en las estructuras óseas. Histopatológicamente, dijimos que tiene su semejanza con el quiste gingival del hematoma, ¿no? Ese epitelio plano estratificado con 2 a 3 células de espesor muestran una hiperplasia focal y los epitelios, ¿no? Generalmente unilocular. Ahora, dentro de esta histopatología podemos encontrar, en este caso, que pueden ser multiloculares. ¿Qué significa? Un lóculo, otro lóculo y otro lóculo. Cuando son multiloculares ya recibe el nombre de quiste botroide o quiste odontogénico botroide. Entonces podemos usar este término, quiste odontogénico botroide, al quiste lateral. La pared del tejido es fibroconectivo, su cavidad con células descamadas y un líquido
proteináceo. Entonces, el líquido va a ser levemente de formación supurativa. En pocas palabras, pus, ¿no? Ya lo encontraríamos. Quiste gingival del adulto. Como su nombre dice, está a nivel de la encía, su caracterización siempre es más por vestibular. Quistes derivados de la lámina dental situados en el tejido blando gingival. Se encuentran en la cara vestibular de las encías y de los premolares caninos o incisivos. En pocas palabras, vamos a encontrarlos tanto en el sextante anterior de la arcada superior o sextante anterior de la arcada inferior por vestibular. Sus manifestaciones es extraósea del quiste periodontal lateral. Entonces ya lo observamos, un aumento de volumen, en este caso, amplio a nivel de la encía adherida, en este caso. Entonces su lesión es redondeada, fluctuante y resistente. Entonces, de acuerdo a las técnicas que tenemos, realizamos una incisión, en este caso de tipo de ojal, y hacemos una síntesis, pero solamente eso se usa en los quistes grandes, pero como esto es de tejidos blandos, también se lo puede realizar. Se realiza una quistectomía prácticamente, la eliminación de todos los tejidos, o se hace una parche, en este caso, toda una incisión y se espera su cicatrización por segunda intención. Entonces sería, imagenológicamente no son observables por los que se encuentran a nivel de los tejidos blandos, ¿no? Entonces, ¿cuál será su histopatología de estos quistes? Su epitelio es plano estratificado, vamos a encontrar 2 a 3 células de espesor, vamos a encontrar hiperplasias epiteliales focales. Su pared va a ser de tejido fibroconectivo. Y en la cavidad vamos a encontrar un líquido y las células descamadas. Ahora bien, este quiste ya es a nivel de los recién nacidos, entonces ni bien nacen a los días o las semanas son presentes. Por eso se denomina quistes de la lámina dental del recién nacido. Existían algunos autores que denominaban que son las famosas perlas de Epstein, que significa a nivel del estomodeo anterior, que quedaban prácticamente algunas células que llegaban a calcificarse. Otros decían que estas células son tejidos adiposos que pueden tener una calcificación. Entonces, por eso les consideraba con las famosas perlas de Epstein. Ahora bien, quistes derivados de la lámina dental situados en el surco alveolares, edéntulos a nivel de los, o en la etapa de los lactantes. Se disuelve sin tratamiento mediante los movimientos de succión y todo eso, se disuelve. Podríamos poner en los dedos índices, sana, sana, colita de sana, si no sana hoy, sanará mañana y va a desaparecer. Entonces, por eso, de acuerdo a sus orígenes. Sus sinónimos son quistes gingival del recién nacido. Entonces, por eso algunos dicen, ha nacido con dientes. Entonces, no es nada más que los quistes del recién nacido. Histopatológicamente, estos quistes presentan un epitelio plano estratificado con una cavidad llena de escamas córneas. Su pared va a ser tejido fibroconectivo. Quistes odontogénico glandular o también denominados cialo-odontogénicas. Son quistes probablemente derivados de la lámina dental, extraordinariamente grande, solitario o múltiple. Se los ha descrito desde el año 1989. Tiene unas características similares al quiste periodontal lateral del tipo botroide. Sin embargo, tiene a recurrir con mucha más frecuencia. Radiográficamente son semejantes a otro tipo de quistes, pero multiloculares. Eso le hace distinto, ¿no?, a los otros quistes. Histopatológicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que va a ser un epitelio plano poliestratificado con focos de células mucosecretoras. Escúcheme bien, con focos de células mucosecretoras. Entonces, su cavidad va a ser lleno de material mucoide. Entonces, su pared va a ser de tejido fibroconectivo. Esta es una pequeña variante que existe, ¿no? El famoso queratoquiste. Actualmente este queratoquiste está asociado con el síndrome, con los síndromes con alteraciones como el queratoquismo, con el síndrome de Gorlitz y Goltz. Entonces tiene sus asociaciones, no es así nomás, tiene que haber algún tipo de alteración. La característica que estos quistes producen absorciones, en este caso radiculares. Otra de las características que los podemos encontrar en los 4 sextantes o 4 cuadrantes del maxilar superior y maxilar inferior, siempre con tendencia hacia posterior. Aquí encontramos la tuberosidad, ¿vean?
Una pieza es detenida, un lóculo, otro lóculo, otro lóculo, otro lóculo, y un desplazamiento de la pieza, ¿vean? O un desplazamiento de las piezas, unas de absorción a ese nivel. Entonces, imagenológicamente son multiloculares, ¿no? Entonces, a nivel, los quistes derivados, estos queratoquistes son derivados de la lámina dental, ¿no? Ahora bien, quistes derivados de la lámina dental con un comportamiento similar a una neoplasia benigna. ¿Qué significa eso? De larga data, ¿no? Con un alto porcentaje de recidiva. Están asociados también con otros síndromes, como el síndrome del carcinoma nevoide de células basales, asociadas a múltiples queratoquistes. En la imagen entonces las encontramos en el maxilar inferior próximo al ángulo mandibular. Van a ser multiloculares, en este caso, a nivel del cuerpo y zama mandibular. Otra característica que son asintomáticos también, pero producen invasiones. ¿A qué me refiero? Pueden producir disálisis, en este caso, de absorciones radiculares, solamente su estrato coronal nomás los podemos encontrar. Pueden llegar también a tejidos blandos. Por eso su comportamiento es neoplásico. Por eso se los ha considerado como los famosos tumores queratoquísticos actualmente. Se presentan en cualquier tipo de edad del paciente. Son más frecuentes a nivel de los varones, esto a nivel de la estadística. El 60% a nivel de la mandíbula en las áreas posteriores de las ramas mandibulares. Pueden ser, alguna vez son uniloculares, pero sus características siempre son multiloculares. Pueden ocupar los 4 cuadrantes de los maxilares, como habíamos mencionado, y es el quiste de mayor recidiva. ¿Qué significa eso? Posterior a su eliminación pueden llegar a recidivar en un porcentaje de un 25 a un 60%. Son altamente recidivantes. Trazamiento, un corte coronal. Vamos a encontrar que no existe ausencia de las estructuras, ha abordado realmente todas las regiones. En un corte sagital lo vamos a observar, ya no existe el aumento de las deformidades de los tejidos blandos, el aumento del volumen prácticamente en una forma neoplástica de tipo tumoral, ¿no? Entonces, dentro de la ortopantomografía, como te decía, parte del cóndilo, existe a ese nivel apófisis coronoides, una reconstrucción tridimensional del paciente, las deformidades, en este caso de las asimetrías, aumentos de volumen y tamaño del lado derecho, en este caso, con una desviación antero-inferior. Pese a eso, como no debería haber un control en este caso inicial, por eso se los denomina benignos a ese nivel, como unos cortes que se está realizando, observen directamente todo. Lastimosamente aquí existe con un margen de seguridad de 1 centímetro, maxilotomía. Entonces se le va a realizar un tratamiento de la hemimaxilotomía, ¿no? Encontramos de la reconstrucción tridimensional de las estructuras óseas y totalmente la pérdida, ¿no? Aquí van a intervenir el cirujano plástico, el cirujano maxilofacial, va a intervenir el angiólogo, va a intervenir múltiples servicios dentro de su plan de tratamiento. Como se observan, observamos una área radiolúcida multinucleada a nivel del cuerpo, próximo ángulo mandibular y rama mandibular. ¿Cuál es su comportamiento de la histopatología? Vamos a el epitelio es pano poliestratificado con 6 a 10 células de espesor. Presenta un parénquima arrugada con la superficie luminal. Ausencia de las papilas, la cavidad de células escamosas y descamadas a su vez. Dentro de la histopatología, su pared, vamos a encontrar la separación focal del revestimiento epitelial y de tejido conjuntivo. Encontramos residuos de la lámina dental, microcristes presentes. Es la característica. A nivel de esta lámina vamos a encontrar pequeñas formaciones denominadas los famosos microquistes, ocasionalmente en la pared de la cápsula. Ausencia de procesos inflamatorios, ¿no? Esa es una de. Dentro del diagnóstico diferencial son comparados con un odontoma.
el odontoma compuesto. La variante que el odontoma compuesto es multilocular en este caso, pero a su vez ya son áreas radio-opacas, donde podemos encontrar una, dos o tres hojas germinativas de formación similares a las estructuras dentales o tejidos epiteliales. Ahora bien, los queratoquistes, podemos observar una radiografía. Su plan de tratamiento es la famosa marsupialización o podemos realizar directamente la descompresión. En este caso se ha optado la descompresión. En esto encontramos radiografías postquirúrgicas y encontramos, vean, un amplio volumen, ausencia de la pieza dental. Ya encontramos el proceso basilar, ya prácticamente desde el borde basilar, 12 meses posterior a esta descompresión, ya después de un año, ya encontramos la formación de las estructuras óseas. Mucho va a depender de la vascularización, toda la pérdida, y observamos ya la implantación, en este caso, con estructuras que podemos encontrar a nuestra cánula. Entonces, ¿qué es lo que se realiza en estos ámbitos? Cuando nuestro plan de tratamiento y nuestro pronóstico es favorable, podemos realizar, en este caso, la descompresión o la famosa marsupialización. Actualmente más se utiliza la descompresión. Entonces se utilizaba nuestro DREN que habíamos visto inicialmente y vean, después de un año aproximadamente o más, recién tenemos la formación estructural ósea desde borde basilar o la porción basilar mandibular. La alveolar es un poquito más complicada de poderlas encontrar, pero a que tengamos ya un soporte óseo, estamos satisfechos dentro del plan de tratamiento. Quistes embrionarios de las regiones orales. Estos quistes son derivados del epitelio, crecen durante el desarrollo. Ahora bien, si observamos en este corte de la imagen, en el proceso de la desarrollo, encontramos al proceso frontal, a los procesos nasales internos, a los procesos nasales externos. Entre ambas existía la fisura del conducto nasolagrimal o conducto lagrimal nada más, entonces donde se producía algún tipo de alteración y dábamos los flaps, las fisuras labio-alveolo-palatinas. Entonces son a nivel lateral. Y a nivel del lado central vamos a encontrarnos que se está fusionando tanto del lado derecho como del lado izquierdo y en relación a ella podemos encontrar nuestros conductos nasopalatinos en relación, ¿no ve? Pueden ser a nivel gingival, a nivel de conductos anteriores o posteriores. A nivel del piso de la cavidad bucal podemos encontrar la formación del estomodeo anterior, que era nuestra lengüita, encontrábamos nosotros el órgano de la glándula tiroides y este que tiene que tener una posición cervical va descendiendo y va a formar un conducto tirogloso. Para esto entonces tenemos que volver a recordar todo lo que era la parte embriológica en este caso. Pero hablemos del primer tema. Hablemos de nuestro quiste del conductos vestigiales, el quiste del conducto nasopalatino. Entonces, este quiste se va a encontrar, como su nombre dice, a nivel del conducto, puede ser anterior o puede ser posterior, está lejos de nuestras estructuras dentales, siempre a nivel del plano medio sagital. Entonces, ¿qué nos dice? Este quiste es intraóseo, embrionario, situado en la línea media de la parte anterior del paladar, se deriva de los restos epiteliales del cierre del conducto nasopalatino. A veces es extraóseo, ubicándose en el extremo inferior del canal incisivo a nivel de los tejidos blandos. Entonces, cuando ya es a nivel de los tejidos blandos, cambia de nombre con un nombre de quiste de la papila incisiva. Entonces ya va a dar sus variantes. Se observa en este caso un gran aumento de volumen a nivel del conducto nasopalatino por detrás, como diríamos, por detrás de las estructuras. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Pueden ser de distintos tamaños. Histopatología. Vamos a encontrar un epitelio cilíndrico, ciliado, plano estratificado o cuboide mixto. ¿El por qué? Al encontrarse a nivel del piso de las fosas nasales, vamos a encontrar células cilíndricas ciliadas. A nivel del paladar duro, vamos a encontrar un epitelio plano poliestratificado, ortoparaqueratinizado todavía, ¿no? Entonces, entre ambas puede haber células cuboides en este caso. Al haber células cuboides, estas van a ser encargadas de la producción de los mucus. Entonces,
O puede ser mixto, podemos encontrar epitelio ciliado, un plano estratificado y las cuboides. Cuboides con un plano o planos con cilíndricos de acuerdo a las hojas germinativas de formación, ¿no? La pared del tejido fibroso con elementos neurovasculares y focos de las glándulas salivales. Cuando decimos neurovasculares, como está dentro del conducto, sabemos que por el conducto va a atravesar el nervio nasopalatino, la arteria nasopalatina y la vena nasopalatina. Por eso se refiere neurovascular. Sus componentes, sí o sí, como está en la línea media, van a ser ahí. La cavidad, por presentar células cúbicas, su cavidad va a obtener un material mucoso, por presentar las células cilíndricas ciliadas también dentro de sus caracterizaciones, ¿no? Ahora bien, quiste nasolabial. Este quiste nasolabial es lateral. Se dice que es netamente pertenece a algunas células dentro del conducto nasolagrimal. Veamos lo siguiente. Quiste embrionario del tejido blando de los pliegues mucolabiales anteriores situado debajo del ala de la nariz, derivado de los restos de la porción inferior del conducto nasolagrimal. Su sinónimo, quiste de Tetrand. Entonces, eso es una variante que se ha dado. Ya no se usa eponimias, pero podemos preguntarles en el examen. Histopatología. El epitelio es cilíndrico, pseudoestratificado, con células caliciformes, ¿no? La pared de tejido fibroso, denso. Su cavidad vamos a encontrar un material mucoso o mucoide. Entonces, quiero que observen dentro de esto, parece un quiste periapical, pero vamos a poder observar que se va a encontrar en el plano medio, no está en relación a las estructuras óseas, dentro de los cortes que está. Observen sus conductos, el conducto nasopalatino está a ese nivel, perfecto, hay un gran aumento de volumen a nivel de la tabla vestibular, tabla lingual, esto es el hueso palatino, la fosa nasal, la espina nasal anterior, dentro de los cefalos. Pese que se realiza un tratamiento endodóntico y todo eso, no corresponde estructuralmente. Vemos esa separación del ápice de la estructura, se creía que era. Encontramos en este caso una longitud vertical y una longitud horizontal. Vamos a ver de los cuerdos a los planos, en este caso a los cortes horizontales, un aumento de volumen en este caso y que va a un abonamiento anterior, ¿no? Ya lo tenemos, este es el paladar, las estructuras, los conductos radiculares, pese que se realizan los tratamientos endodónticos, el diámetro transversal, vamos a ver, de 6,41 aproximadamente, o 6,5 podríamos decir, y un diámetro anteroposterior, vamos a observar de 6,78, en pocas palabras 7, de forma ovoidal. Lejos de los ápices, no son, creían que era una enfermedad periapical, una, un quiste periodontal, ¿no? Entonces ya lo tenemos su diferenciación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que observar? Entonces se les realiza las incisiones laterales y todo esto. Esto es directamente del quiste lagrimal, desde su extremo inferior, nasolagrimal. Entonces se ha encontrado en la parte lateral, se está realizando la incisión. Entonces no están relacionados con las estructuras dentales. Ya tenemos nuestro diagnóstico. Entonces se realiza una incisión de tipo Parch, en este caso Parch 2, semilunar, la Parch 1 circular. Una legra, la inserción mucoperióstica, encontramos netamente, se va a realizar una fenestración a ese nivel con una fisura, con una fresa, fisura larga, entonces mediante levemente pareciera en la pared anterior como la técnica de Cadway-Look, pero este es un poco más anterior. La irrigación muy distinta, levemente chozo, goteo, goteo, chozo, chozo, goteo, goteo, chozo. Entonces, una irrigación mixta, podríamos decir, ¿no? Levemente se elimina a la tabla, ¿no? Se hace una fenestración, una osteotomía de la región y ya encontramos nuestra cavidad, ¿no? Una vez que hemos encontrado nuestra cavidad, vamos a hacer una quistectomía, la eliminación de la membrana quística, en este caso nasolabial, de acuerdo al diagnóstico. Que se amplifica levemente con una cuchareta, con un alveolo, levemente se está aumentando la fenestración para que se pueda poder evidenciar y poder trabajar.
Y lo otro que está lejos de lo que es las piezas centrales del seno de maxilar, en este caso, se le hace también por si acaso las pruebas de Valsalva para hacer un diagnóstico diferencial, que no estamos en cavidad del seno maxilar, sino estamos. El contenido, como dijimos, es mucoso, ¿se dan cuenta? Ahí encontramos mucus, en este caso, dentro del contenido, y la membrana quística. Entonces, la variante que no presenta ese grado de adherencia como los otros quistes, entonces se puede llegar a desprender fácilmente, en este caso, de las estructuras adyacentes óseas. Ya lo vamos a encontrar. Levemente un curetaje a ese nivel para que no se nos quede. Vean el líquido, su contenido mucoso, en este caso, mucoso. Como dijimos, puede ser mucoso a nivel del mucus de las fosas nasales o mucoso a nivel de la cavidad orbitaria de acuerdo a sus células germinativas de la formación. Vean, ya es con una facilidad única, no es muy adherente, esa es la variante. Puede presentar en este epitelio algunos tipos de hojas germinativas todavía de algunas células de formación de origen embriológico. Para eso se le va a llevar a la histopatología. Observamos la gran cavidad en ese caso, los separos anatómicos se le hace, como es una parche, vean, una parche no requiere muchos puntos de ese nivel, ¿no? Ahora bien, quiste palatino medio. Dijimos que este se puede encontrar a nivel de la papila incisiva o por detrás del paladar. Entonces, este quiste palatino medio, cuando es a nivel de la papila, es un quiste gingival. Entonces, quiste se localiza en la línea media del paladar duro. Imagen de los rayos X, es redondeada y radiolúcida. Tiene el epitelio escamoso, una pared fibroconectiva, una cavidad con escamas córneas. Entonces, quiero que observen que se observa a nivel de las fosas nasales, el piso de las fosas nasales, un aumento de volumen amplio que no le permite una permeabilidad. A nivel del paladar se observa tejido fluctuante, blando, y mediante los exámenes radiográficos, una área radiolúcida circunscrita en las estructuras óseas, ¿no? Entonces se hace una incisión con Bar Parker número 3 y la hoja número 15, también podemos usar el número 11. Entonces se realiza una incisión lateral. La primera intención solamente es realizar un colgajo, pero vemos que esta está sumamente adherida a la mucosa del piso de las fosas nasales, membrana en este caso, la membrana de Naschmidt o mucosa nasal, y vean el contenido. Ni bien a nivel del piso de la fosa nasal se llega a incidir a nivel del contenido del quiste y sale un contenido mucoso. Ahí está la adherencia de la mucosa nasal y la mucosa palatina. Las vamos a encontrar cilíndricas ciliadas, pero de un plano poliestratificado para queratinizado. Entonces, prácticamente se decide eliminar todo. Observen, y ahí ya tenemos una comunicación bucosinusal. Y mediante un espejo se observa mediante la translucidez que hay esa comunicación a nivel de las fosas nasales. Se lo coloca una prótesis de contención, una jaula propiamente dicha, para que la alimentación no atraviese las fosas nasales. Entonces, toda esta estructura fibrosa que encontramos en la parte media se le va a llevar a la porción histopatológica, se lo pone en formol al 10%. Veamos postquirúrgico. Una cicatrización por segunda intención a las 3 semanas postquirúrgico. Ya estamos encontrando menor tamaño a las 4 semanas postquirúrgico y encontramos levemente un pequeño orificio. A las 8 semanas postquirúrgico la vamos a encontrar prácticamente el cierre. Para realizar este tipo de tratamientos se necesita mucho la edad del paciente, el diagnóstico y el pronóstico y plan de tratamiento. Si sería tan fácil que por segunda intención puedan llegar a degenerar, no tendríamos las fisuras palatinas prácticamente, no tenemos las fisuras alveolo-palatinas, ¿no? Entonces va a depender mucho de esa caracterización y las respuestas de cada uno de los pacientes. Este quiste no se lo observa mucho, es el quiste mandibular medio, ¿no?
Quiste que se localiza en la línea media de la mandíbula. Tenemos que recordar que embriológicamente la mandíbula procede del primer arco braquial de la formación del cartílago de Meckel, y esto que va a ser recubierto por tejido fibroso, y en la parte media sagital anterior va a haber la fusión que formaba la famosa sínfisis mentoniana. Por algún motivo pueden quedarse algunas células germinativas a este nivel que van a dar origen a este quiste. Entonces ya lo tenemos. Dentro de la imagen radiográfica se observa una imagen redondeada, radiolúcida. Tiene epitelios escamosos. En este caso puede contener las 3 hojas germinativas por si acaso. Escamoso de pared fibroconectiva o cavidad de las escamas córneas. Aquí se los traigo otro tipo de imagen. No lo hemos encontrado, pero este es una pieza dental, pero que cumple más o menos las mismas características, ¿no? Área radiolúcida, amplia en el sector anterior, ¿no? Ya lo encontramos, pero nuevamente es de calco, como ejemplo, más que todo como ejemplo. Ya lo encontramos con un gran desplazamiento, como todos los quistes siempre producen desplazamiento de la línea media anterior. Idéntico se realiza el tratamiento quirúrgico, en este caso puede ser de acuerdo al tamaño, una descompresión, una quistotomía o una quistectomía. Entonces ya tenemos el plan de tratamiento. Ahora, sus características histopatológicas, ¿no? Hablemos del quiste linfoepitelial oral o quiste linfoepitelial benigno. Dentro de su histopatología es un epitelio plano poliestratificado. La pared va a estar formada por tejido conectivo con folículos linfoideos. La cavidad presenta células escamosas, desprendimientos o escamas córneas, ¿no? Quiste linfoepitelial cervical. En la clínica, este quiste es de origen embrionario de tejidos blandos, localizado en la parte lateral del cuello. Puede llegar a fistulizar algunas veces a nivel de la piel, ¿sí o no? Sus sinónimos: quiste de la hendidura braquial o del ganglio linfático quístico, ¿no? Hablemos de este otro quiste. Quiste del trayecto vestigial o quistes del conducto tirogloso. Entonces tenemos quiste embrionario del tejido blando ubicado en la parte media del cuello, sobre la glándula tiroides o debajo de la lengua. Derivados de los restos del conducto tirogloso. Histopatológicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Epitelio plano, poliestratificado o múltiple ciliado. La pared de tejido conectivo con focos tiroideos, agregados a linfoides o glándulas mucosas. Su cavidad, encontraremos material mucoide de tipo seroso. Entonces ya tenemos nuestro quiste, en este caso tirogloso, una pinza Adson de nuestro cirujano, una incisión transversal, en este caso, próximo al cartílago tiroides. Entonces ya está dando su ubicación. Se observa un aumento de volumen a nivel de la región. Se va a llegar a realizar la separación de los labios de la herida, en este caso, con separadores de Hartmann. Vamos con un electrocauterio, se va a eliminar porque presentaba su propia vascularización, ¿no? Entonces, con una pinza Adson se observa parte de la glándula tiroides. Pareciera una proyección del tubérculo del alohuete o tubérculo tiroideo medio central. La superficie blanquecina que se observa es nada más que son las paredes del cartílago tiroides, y se va a hacer una sutura, en este caso profunda, de los planos profundos. Ahí se ha realizado, ¿no? Ahora sí, separadores de Farabeus, ¿sí o no? Que los habíamos encontrado. Quiste de origen cutáneo, quistes dermoides. Quiste embrionario de tejido blando ubicado en la lámina media en la parte superior del cuello, la parte anterior del suelo del piso de la cavidad bucal. Derivados de las células totipotenciales. Aquí hay una variante, ¿no? De las células germinativas. Muestran estructuras, pueden ser directamente de la primera hoja, que sería el ectodermo, o de la segunda hoja, que sería el endodermo, o de la tercera hoja, que sería el mesodermo. Por eso dicen, presenta una o dos o tres hojas germinativas. Quistes epidermoides, quiste embrionario de los tejidos blandos ubicado en cualquier nivel, especialmente a nivel de la lengua o mucosa gingival, probablemente de origen traumático, derivados del epitelio cutáneo, ¿no? Ya lo tenemos.
mucosas, epitelio escamoso, las muestras de epitelio escamoso sin anexos en su pared. Una técnica anestésica regional. Ahora, la incisión que se va a realizar a ese nivel, la incisión, va a ser una incisión en ojal, levemente delgadita en este caso, como ya está de moda el matico, como un matico macho. Ahora bien, ya la encontramos con una pinza Adson, se realiza, y con una hoja de bisturí levemente fila, en este caso afilada, puntiaguda, número 15, ¿no? O número 15. Ahora bien, se realiza con una pinza, tijera iris o tijera de punto, la abulsión. La separación, en este caso, del tejido intersticial que vamos a encontrar de acuerdo a los planos, entonces va disecando levemente, ¿no? Suavemente se hace la diferenciación. Sabemos que todo quiste es algunas veces sumamente adherido a los planos adyacentes. Entonces, ya lo encontramos, se va a diferenciar a la cápsula de este quiste dermoide, en este caso, se abulsiona suavemente con la tijera iris, se sujeta con la pinza mosquito en este caso, para realizar este tipo de desplazamientos que van a ayudar en el acto quirúrgico, ¿no? Se va realizando suavemente. Entonces, esta es una disección prácticamente, ¿no? El que se realiza. Y la técnica que se realiza es la famosa abulsión, ¿no? Ahí encontramos su membrana quística, podemos encontrar a ese nivel uno, dos o tres células de origen germinativo en una tijera iris, y tenemos la eliminación, ¿no?, del quiste. Quiste del epitelio mucoso, quistes gastrointestinales heterotópicos. Entonces, estas células no tendrían que estar a este nivel, ¿no? Quistes embrionarios de tejido blando ubicados en la lengua y el suelo de la boca, a nivel de los lactantes pequeños que podríamos encontrar. Muestra de epitelio gastrointestinal ectópico, el cual se piensa que fue secuestrado en la cuarta o quinta semana de desarrollo embrionario. Aquí les muestro dos tipos de quiste, ¿no? Un quiste residual, y el quiste inferior me va a interesar un poco más, ¿no? Aquí, de acuerdo a una exodoncia, no ha habido el curetaje respectivo y se ha dado la formación de un quiste residual, circunscrito en toda el área, con un área radiolúcida, próximo al piso, a la base del piso de fosa nasal. A nivel de la región mandibular, en este caso próximo al gonio, encontramos una fosa, que es la fosa de la glándula submaxilar. Esta fosa se puede proyectar, entonces tener varias dimensiones, y esa línea de osificación puede dar a un falso quiste, en este caso, que se denomina el quiste de la cavidad de Staffney o pseudoquiste de la cavidad de Staffney. No es nada más que la fosita de la glándula submaxilar, que se ha corticalizado, en este caso se ha puesto denso su reborde y nos da un falso quiste. Por eso pseudoquiste de la cavidad de Staffney, como sus epónimos, entonces pseudoquiste de la glándula submaxilar. Entonces, enucleación de los quistes del mentón. Entonces, aquí habíamos visto a nivel de la línea de mentoniana, como en la imagen, vamos a observar una área radiolúcida en un corte coronal, a ese nivel, levemente con un desplazamiento hacia el lado izquierdo, siempre son medios. Entonces, a su vez, vamos a poder observar otra situación. Observamos piezas supernumerarias, observen, piezas supernumerarias a ese nivel en ambos lados. Entonces se hace un levantamiento de colgajo amplio en este caso, y una vez realizado este colgajo, vamos a poder evidenciar a nuestra tabla. Se está separando en el colgajo y abatiendo, en este caso, el labio inferior, separadores del Langenberg a ese nivel. Entonces ya lo observamos. Se va a introducir a nivel de la parte media y central del quiste medio mandibular. Los encontramos. Se va a eliminar su epitelio quístico. Se va a realizar la eliminación con mucho cuidado, y vean que no pertenece a ningún quiste de tipo de origen dentígeno, ¿no? Ahora bien, no conforme con eso, una vez ya eliminado del lecho quirúrgico de la parte media de la proyección lateral hacia el lado izquierdo, se realiza la fenestración de las piezas supernumerarias, ¿no?
encontramos el causante de las piezas supernumerarias, en este caso de un grado de dislaceración. Ahora, como son varias cavidades, lastimosamente se tiene que desemplazar con los famosos injertos, o el homoinjerto o el heteroinjerto. En este caso se realiza el heteroinjerto con hueso de tipo bovino y una síntesis amplia en toda la región, ¿no? Entonces, lastimosamente se menciona que estos quistes medios mandibulares están relacionados con un tipo de alteración del ectodermo y de la lámina dental, y por eso existen los quistes supernumerarios. Entonces tiene esa su tendencia, la característica, ¿no? Y ya esto no se clasifica directamente como los quistes, pero otros lo han denominado como un quiste de tejidos blandos. Ya no tiene su origen en este caso odontogénico. Este quiste de tejido blando, en este caso, no es nada más que la obstrucción de la glándula salival menor labial, que va a recibir el nombre del famoso mucocele. Lastimosamente, su origen es a nivel traumático. Para ser obstruido este conducto tiene que haber una mordedura, una lesión y demás, ¿no? Entonces ya lo encontramos y dentro, según nuestro querido autor, doctor Nelson Lobos, este quiste del mucocele los podemos encontrar los quistes, el mucocele azul y el mucocele blanco. En este caso, cuando es azul, observen bien, aquí levemente una pigmentación, cuando son más relacionados hacia la mucosa, cuando son blancos, cuando ya son fibrosados y son más profundos, en este caso. A eso se refería nuestro profesor, ¿no? La técnica que se realiza para el acto quirúrgico es una técnica en ojal, siempre cuidando el epitelio, en este caso, una incisión de acuerdo a la longitud aproximada del proceso quístico del mucocele. Se trata de mantener en este caso todo su contenido. Su contenido es mucoso, como sabemos que son glándulas salivales menores. Entonces se llega a enuclear levemente, vean, pareciera multilocular, aparentemente. Lastimosamente su membrana es muy delgada y se llega a terminar, ¿no? Pero para terminar esto, no solamente se elimina a la causa de este proceso, o sea, la membrana quística de origen de la glándula salival, sino se va eliminando todas las glándulas salivales menores adyacentes en la región. ¿El por qué? A nivel de la síntesis puede haber la obstrucción de uno de sus conductos, o dentro del acto quirúrgico podríamos haber lesionado a una de las glándulas y que produce un grado de recidiva. Y por eso esta técnica se tiene que ir eliminando todas las glándulas salivales. Entonces la cirugía, gracias al doctor Johnny Meme, realiza un punto continuo a nivel de esa región con hilo seda número 3 ceros, ¿no? Podemos usar el hilo nylon también, que es un poco más delgado. Existe otra técnica que en este caso es en bolsillo, pero esa técnica tiene que ir a favor de la corriente hidrodinámica, ¿no?